Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Les doy la bienvenida a otra de estas emisiones, que es otra mini clase de metodología de la investigación. Hoy les quería hablar básicamente de lo que es un anteproyecto de investigación. Algunos alumnos me han preguntado cuál es la diferencia entre un proyecto y un anteproyecto de investigación. Bueno, voy a ser muy resumido y voy a explicar básicamente qué es un anteproyecto y en qué consiste. Básicamente, preliminarmente tengo que decir que el anteproyecto de investigación o preproyecto de investigación es un documento breve eh, en el cual básicamente se van a expresar las ideas iniciales acerca de la indagación, o sea, acerca de la investigación que alguien quiere realizar. Básicamente es un borrador porque lo que se publica no es el anteproyecto o el preproyecto de investigación, sino lo que se publica son investigaciones terminadas. Entonces es un documento que más que nada se parece a un borrador, ¿de acuerdo? Y no tiene una gran extensión, y en donde su contenido, podríamos decirlo, tiene algunas partes que no pueden faltar o son esenciales. Un problema de investigación, que ese problema de investigación es lo que yo no conozco o lo que, no sé, lo que uno no conoce y pretende conocer. Tiene unos objetivos de investigación, que es lo que se aspira a conocer. Tiene también una justificación, eh, que sería justificar precisamente por qué se desea conocer. Ya voy a explicar enseguida, más adelante, esto. Tiene también un marco teórico, que sería como el insumo o la base para poder obtener el nuevo conocimiento. Y además tiene una metodología que es fundamental porque es donde yo explico cómo voy a obtener el conocimiento, y después tiene algún capítulo administrativo o de base administrativa, que es cuando yo voy a decir o a contar a la comisión evaluadora o a mi profesor con qué recursos y en qué tiempo voy a llevar a cabo la investigación. O sea que también tiene que tener un cronograma tentativo de cómo voy a desarrollar esas, eh, esas actividades que me he propuesto. Y por supuesto, un recurso, cuando hablo de recursos me refiero a recursos humanos y recursos económicos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son básicamente los elementos que debe tener un proyecto de investigación? En primer lugar, debe tener un título tentativo, debe tener un índice, debe tener una introducción, ¿de acuerdo? Y después, distintos capítulos, como por ejemplo, el problema, donde puede estar el planteamiento del problema o la formulación del problema. Ya vamos a ver que son cosas que parecen que son iguales, pero son diferentes. Los objetivos, la justificación de la investigación, las limitaciones. Debe tener en otro capítulo lo que se conoce como marco teórico, que básicamente también puede tener subdivisiones, pero dependiendo de la extensión del trabajo y de la complejidad del trabajo que yo me esté proponiendo. Ese marco teórico está conformado, por ejemplo, por los antecedentes de la investigación, las bases teóricas de mi investigación, la definición, por ejemplo, de los términos que yo voy usando en la investigación o a qué conceptos adhiero o significados adhiero en diferentes términos. Debe tener, dependiendo de qué tipo de investigación, o puede tener, mejor dicho, también un sistema de hipótesis
¿cierto? Si son de ser necesarias, y debe contar cuáles son las variables o describir cuáles son las variables que encuentra en ese trabajo o tema de investigación. Más abajo, lo que ya dijimos hoy, un marco metodológico, donde vamos a hablar de cuál es el nivel de investigación que estamos usando, qué diseño estamos usando, cuál es nuestra población o nuestra muestra, dependiendo también de qué tipo de investigación estemos haciendo, cuáles son las técnicas o los instrumentos de recolección de datos que vamos a usar, y también las técnicas de procesamiento y análisis de esos datos que vamos a recoger mediante esos instrumentos o esas herramientas de recolección de datos. Nuevamente, como dije al último, un aspecto administrativo, o una etapa administrativa, sí, un capítulo administrativo donde vamos a hablar de los recursos humanos, materiales, económicos, un cronograma de actividades, ¿de acuerdo? Y abajo una bibliografía donde vamos a contar de dónde sacamos, yo siempre digo, la bibliografía con APA, ¿sí? Y puede tener o no también, eh, depende de qué proyecto de investigación sea, si el proyecto es de corte bibliográfico o en estudios de caso, no haría falta esta sección de los anexos, digamos. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a, ahora vamos a pasar, sí, a hablar un poco más concretamente de los aspectos, ¿de acuerdo?, de cómo debería ser nuestra investigación. Una portada, habíamos dicho allá, ¿se acuerdan? Bueno, la portada, ¿qué debe contener? Debe contener el nombre de la facultad o de la institución, que es en la cual yo soy alumno, o para qué institución estoy haciendo ese trabajo, ¿de acuerdo? Es decir, nombre de la facultad, por ejemplo, en nuestro caso. Debe tener un título, el título debe ser, hay muchas cosas que se dicen sobre el título, pero básicamente corto, claro, lo más preciso posible. No puede diferir el título de lo que yo después voy desarrollando abajo, creo que es obvio. Eh, y bueno, y si excede de 2 líneas nuestro título, resulta muy largo, bueno, podemos hacer de repente usar un subtítulo, ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, un subtítulo, perdón, un título que dice análisis de la relación entre el razonamiento numérico y el rendimiento en matemáticas en estudiantes de ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste. Fíjense, análisis de la relación entre el razonamiento numérico, ya tengo como 3 líneas. Análisis de la relación numérica entre el razonamiento numérico, de la relación entre el razonamiento numérico, perdón, y el rendimiento en matemáticas de los estudiantes de ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste. Bastante largo, ¿no? A esto podríamos resumir un título corto. Razonamiento numérico y rendimiento en matemáticas. Y abajo puedo poner el caso de los estudiantes de ingeniería de la UNE, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, y abajo de eso vamos a poner en nuestra hoja el nombre del autor o de los autores, quién es el tutor o mi guía en este proyecto, ¿de acuerdo? Y el lugar y la fecha. Va a tener que tener un índice también, porque del índice va a reflejar el contenido, para que es una guía que nos va a reflejar el contenido del proyecto, ¿no es cierto?, en una adecuada, digamos, forma o formato, por capítulo, por sección, por secciones, ¿de acuerdo? Y indica básicamente en qué página están esas secciones, o comienzan esas secciones, o abarca incluso de página 15 a 25, qué sé yo, cada capítulo y cada sección. También tiene que tener una introducción, ya lo dijimos, y en la introducción se
recomienda contemplar, ¿no es cierto?, o no tener en cuenta dos o tres cosas en la introducción. ¿La introducción qué es? Es una breve reseña del tema donde se ubica el problema de investigación, el problema que nosotros queremos investigar. Va a tener también en esa introducción una breve reseña de cuál es la importancia que tiene la temática elegida por mí a través de señalando o resaltando, por ejemplo, la vigencia y la actualidad que puede tener ese tema. ¿De acuerdo? Y por último, el propósito o la finalidad de la investigación que estoy por hacer a través que estoy escribiendo en este proyecto o preproyecto. Algunos autores dejan de lado, consideran que no es necesario en el marco de los proyectos o de anteproyectos o preproyectos de investigación hacer una introducción porque asumen que el capítulo introductorio, cuando estamos hablando, ya va a estar integrado en el planteamiento del problema. Y ello también puede ser razonable y también puede ser útil tenerlo en cuenta porque depende realmente de qué tipo de investigación y sobre qué tema estoy investigando. Es decir, yo puedo terminar hablando de todo esto que en vez de hablar en la introducción, o si no voy a tener que repetir. Ya cuando planteo el problema lo puedo decir, cuando planteo los objetivos también, y cuando justifico el trabajo, también estoy haciendo, en definitiva estoy hablando de cuál es el propósito y la validez que tiene por la vigencia, por la actualidad, esta investigación que estoy haciendo. También se considera que es totalmente, absolutamente aceptable y válido, ¿cierto? Lo importante, en todo caso, si usted a lo mejor me quisieran preguntar, yo les diría, es no repetir tantas veces lo mismo. Es decir, no repetir los mismos aspectos en distintas secciones, porque si no, no se entiende para qué estarían básicamente las secciones del trabajo. O sea, si vamos a redundar sobre lo mismo en cada sección, entonces tratar de no caer en ese error que por ahí para los estudiantes que por primera vez hacen un proyecto también puede resultar un error, resulta un error de hecho muy común. Vayamos también a ver al cuerpo del proyecto. El cuerpo del proyecto, ya así como habíamos hablado, se trata de conservar cierto esquema y dentro del cuerpo del proyecto vamos a encontrar en primer lugar lo que es el problema. El planteamiento del problema básicamente consiste en describir de una manera amplia la situación o circunstancia o el objeto mismo que yo estoy queriendo estudiar, ¿de acuerdo? Y lo voy a ubicar en un contexto que permita comprender cómo inmerso en qué contexto precisamente o en qué circunstancia general juega ese problema y he imbricado en qué relaciones está con otro problema. Porque ese problema puede ser solamente un aspecto de un nuevo problemático de repente. Entonces, es bueno que cuando uno describe el problema, sea generoso al describir el problema y cuente todas las cuestiones circunstanciales que pueden rodear a ese problema, tanto como también es importante contar el origen y la relación que tiene ese problema con sus circunstancias o con otros problemas, como dije. Durante la redacción es conveniente, y es una gran sugerencia que les hago, que ustedes los juicios que hagan sean avalados con datos y con cifras que pueden venir o de estudios anteriores, de estudios de investigación, me refiero a investigaciones anteriores, o de publicaciones científicas anteriores, o de estadísticas oficiales de algún organismo, etcétera, etcétera. Al plantear el problema, vamos a recomendar que usted dé respuesta a
a los siguientes interrogantes, podrían ser más, ¿de acuerdo? Pero básicamente que procure responder. ¿Cuáles son los elementos del problema? Los datos, las situaciones y los conceptos relacionados a este. ¿Cuáles son los hechos o circunstancias anteriores que guardan relación con este problema? Fíjense ustedes lo que les decía hace un ratito, hoy más temprano. ¿Y cuál es la situación actual del problema? ¿Cómo está la situación actual del problema? Y aparte también, podría así hablarse de cuál es la relevancia que tiene este problema. ¿De acuerdo? Este planteamiento del problema, como yo ya les adelanté, no necesariamente implica formulación del problema. Planteamiento y formulación parecen ser parecidos, pero no son iguales. La formulación del problema consiste en una presentación oracional del mismo, por medio de oraciones. Es decir, que hay una reducción del problema, como dice Tamayo, hay una reducción del problema a términos concretos, claros y precisos. Es decir, es una formulación del problema, justamente es una formulación de tipo oracional, en donde nosotros reducimos el problema a términos concretos, explícitos, muy claros y muy precisos. Como producto de esta reducción, entonces, es necesario que las preguntas reflejen con mucha claridad los aspectos desconocidos que van a marcar, ¿no es cierto?, el inicio o el comienzo de nuestra investigación, que es lo que no sabemos, básicamente. Y además de la forma interrogativa, la formulación del problema puede adoptar, por ejemplo, una forma declarativa. ¿Sí? La hago en oraciones, en forma declarativa o en forma interrogativa, o al revés. En forma interrogativa, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. A ver, en forma de pregunta. ¿Cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de Derecho Romano del primer año de la Universidad Católica de Salta durante los exámenes de septiembre-octubre de 2020? Esa es una forma interrogativa, pero también lo puedo hacer esto mismo en forma declarativa. Voy a usar un verbo como, por ejemplo, determinar. Entonces, determinación de los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de Derecho del primer año, de Derecho Romano, como había dicho, no me acuerdo si lo dije así, de la Universidad Católica de Salta durante los exámenes, o el periodo de exámenes, de septiembre-octubre del 2020. Determinación, le agregué ahí un verbo. Ambos, los dos ejemplos, entonces, van a ver ustedes que tienen estas condiciones indispensables, digamos, en la formulación que hago del problema, que no tiene ninguna expresión que implique un juicio de valor como, por ejemplo, bueno, malo, mejor. No las tienen, carecen de ese tipo de expresiones de juicio de valor. No van a nunca originar una respuesta como sí o no, y están muy bien delimitados en cuanto a tiempo, espacio y población de estudio. Estas son cosas que ustedes tienen que tener muy en cuenta cuando van a hacer su planteamiento del problema, o más aún cuando van a hacer directamente la formulación del problema.
Los objetivos. ¿Qué son los objetivos de la investigación? Nosotros ya habíamos hablado de esto en alguna clase, pero como estamos enmarcados dentro del probable desarrollo de un proyecto de investigación, vamos a repetir. Los objetos de investigación básicamente son metas, ¿sí? Que el investigador se va a trazar en relación a los aspectos de tal o cual problema o circunstancia problemática que él desea indagar o conocer. Eh, los objetivos eh, siempre van a buscar obtener un producto, un resultado que los lleve a conocer algún aspecto, en definitiva. En cuanto a la redacción de los objetivos, Sabino, Sabino es un líder en este tema, en la investigación, dice que los objetivos van a traducir en forma afirmativa lo que yo expresé o lo que yo me pregunté en las preguntas iniciales. O sea que lo que voy a hacer acá, ¿no es cierto?, es usar verbos en infinitivo. Por ejemplo, conocer, describir, caracterizar, determinar, detectar, establecer, diagnosticar. Todos estos verbos denotan objetivos de investigación. Los objetivos de investigación nunca vamos a confundirla con las actividades a realizar. Mucho cuidado. O el proceso mismo implícito, que es el proceso de estudio que yo debo hacer para, por ejemplo, establecer un marco teórico. ¿De acuerdo? Entonces, yo no puedo poner como objetivo estudiar. Porque eso está implícito, digamos, eso está implícito, perdón, decía, se me cortó, entre las cosas que yo está implícito en el marco de estudio necesario para establecer el marco conceptual o de antecedentes de la investigación. Entonces, eh, ejemplos de objetivos de investigación, por ejemplo, determinar las causas que originan la delincuencia juvenil, por ejemplo. Identificar los factores que inciden en el rendimiento estudiantil. Establecer las relaciones entre nivel educativo e ingresos, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles no son objetivos de investigación? ¿Qué no son objetivos de investigación? Hacer una encuesta a los estudiantes de la Universidad Católica de Salta sobre tal tema. Diseñar un programa para la materia tal. Proponer estrategias de mercado, de marketing. Entrevistar a los miembros del personal docentes del cuerpo docente de la Universidad Católica de Salta, sede Resistencia. Tampoco, no son objetivos. Motivar a un grupo de estudiantes, no son objetivos. Pero además de eso, lo que usualmente frecuentemente se usa es delimitar primero un objetivo general y después objetivos específicos. Entonces, un objetivo general, por ejemplo, sería determinar las características socioeconómicas de los estudiantes de la Universidad Católica de Salta, sede Resistencia. ¿Y los objetivos específicos? Bueno, los objetivos específicos son todos aquellos que van a contribuir
a llevar adelante el objetivo general. Por ejemplo, cuantificar, dijimos, como objetivo general dijimos, determinar las características socioeconómicas, dijimos, de los estudiantes de la Universidad Católica de Salta de Resistencia. Objetivos específicos. Cuantificar el ingreso promedio, por ejemplo, del grupo familiar a que pertenece el estudiante de la Universidad Católica de Salta de Resistencia. 2, podría ser, por ejemplo, establecer el nivel educativo de los padres de ese estudiante, del estudiante de la Universidad Católica de Salta, sede de Resistencia. 3, por ejemplo, otro objetivo específico que viene a corroborar el objetivo general, identificar el tipo de vivienda y zona en donde reside el estudiante, tal y cual, etcétera. Es decir, que los objetivos específicos son todos aquellos que van a tratar de conducir al logro del objetivo general. Y los he descuartizado, los he desmembrado de manera conveniente para que puedan ser llevados a cabo, ¿de acuerdo? Otro aspecto importante de la investigación es lo que se conoce como justificación de la investigación. Con esto ya vamos terminando. En la sección de justificación de la investigación, deben señalarse las razones por las cuales yo estoy queriendo o proponiendo esta investigación y cuál sería el posible o los posibles aportes desde el punto de vista teórico o práctico o social, de acuerdo, que tenga esa investigación. Aquí es conveniente que para poder redactar, no equivocarnos en la redacción de la justificación de la investigación, es bueno que tengamos en cuenta 2 o 3 preguntas. Por ejemplo, ¿por qué hago esta investigación? ¿Cuáles serían los aportes que podrían resultar de mi investigación? ¿Y a quién puede beneficiar esta investigación? A la universidad, a la sociedad, a los estudiantes, etcétera, etcétera. Para la próxima clase les propongo hablar de lo que sigue en este mismo sentido a partir del marco teórico. Bueno, sin más, me despido. Tengan ustedes unas muy buenas tardes y una muy buena semana. Muchas gracias.